Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos. Vamos a ir juntos a través de la palabra de Dios. Estamos en el Evangelio según San Mateo, ya estamos en el capítulo 3. Vamos a leer el texto y después lo vamos a analizar. Dice así la palabra de nuestro Dios. Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Salía a Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a orar para analizar el texto. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos permites tener tu palabra, gracias porque pues nos muestras la vida de nuestro Señor Jesucristo y en su vida podemos encontrar muchísima enseñanza para nosotros. Te rogamos pues que nos hables a través de tu palabra, que nos dirijas, que nos guíes, y podamos ser buenos receptores para poner manos a la obra para la gloria y la honra tuya. Y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues aquí tenemos entonces, digámoslo así, la aparición pública del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo va a presentarse ante el mundo y lo va a hacer de una manera espectacular, pero antes vamos a ver un poquito lo que es la predicación del Juan el Bautista, su ministerio. Y dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí, en aquellos días, es muy probable que sea en el año 30 de nuestra era, y Juan el Bautista era primo de nuestro Señor Jesucristo y también era mayor que el Señor Jesucristo 6 meses. Y ustedes recuerdan, Lucas nos narra el milagro del nacimiento de Juan. Sus padres eran mayores, Ana, su madre, era estéril. Tuvo una revelación Zacarías en el templo, y al no creer quedó mudo hasta que nació Juan. Ahora, podemos ver que la predicación de Juan era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Podemos primero ver este texto, que es Daniel capítulo 2, 44, que dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Bueno, el reino de los cielos ha llegado, aunque hay que plantear de alguna manera que la profecía siempre va a tener cumplimientos, varios cumplimientos, dos, tres cumplimientos. Y recordar que el profeta, cuando veía los montes, podría verlos de esta manera, podría verlos de esta manera, pero no podía ver el espacio que había entre una profecía y otra profecía, y podía ver que se veía como si fuera uno, pero no el tiempo que había entre uno y otro. Entonces, cuando el reino de los cielos se refiere al reino de Dios. Si es el reino de los cielos, no es el reino terrenal, sino el reino celestial. Y dice, se ha acercado, y lo que estaba diciendo en realidad es que Jesucristo estaba en la tierra. Mateo 4:17, después de la tentación, desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma predicación de Juan el Bautista, ahora Jesucristo lo va a mencionar, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio, recuerde, las buenas noticias, y la buena noticia es que Cristo se había hecho carne y habitó entre los hombres para salvarnos. Por eso dice el verso 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, este es Juan el Bautista, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahora, aquí hay dos cosas que debemos notar particularmente del bautismo de Juan. Primero, no hay un antecedente bíblico del bautismo, es decir, no estaba dentro de la ley mosaica. De hecho, existía un tipo de lavado para aquellos prosélitos que se convertían al judaísmo, pero no existía en realidad el bautismo. Entonces estamos hablando de alguna manera que Juan es el que va a iniciar con esta inmersión, sumersión dentro del agua, que va a representar muerte y vida. Y que Jesucristo pues le va a dar ese significado, y el apóstol Pablo en Romanos 6 nos enseña que los que hemos sido bautizados en su muerte para vida nueva. Es decir, morimos al pecado como un símbolo, el bautismo, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero el bautismo de Juan es arrepentíos y convertíos. Él decía esto porque de alguna manera la gente que iba a bautizarse tenía que confesar sus pecados. Es decir, llegaba alguien y decía, pues yo he mentido, he hecho esto, he hecho aquello, no he sido leal a mi patrón o a mi esposa, o no he practicado los mandamientos, o he mirado a la mujer de mi prójimo. Muchas cosas que tenía que decirlas allí. Esto es sumamente difícil, ir y decirle a una persona lo malo que uno ha hecho y comprometerse a no volver a hacerlo. Entonces, el bautismo, eso significaba cambio de vida. Era un bautismo de arrepentimiento. ¿Okay? Y era un símbolo donde la persona se identificaba con un estilo de vida que quería agradar a Dios. El bautismo que tenemos en Cristo es un bautismo
donde nos identificamos con Cristo en su muerte, en su resurrección. Es público, donde la gente ve nuestro compromiso a vivir una vida correcta delante de nuestro Dios. Verso 7. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es muy probable que los fariseos y los saduceos, que recuerden que son las dos sectas que había en el tiempo del Señor Jesucristo, los fariseos eran muy apegados a la ley y querían que toda la población pudiera tener acceso a la palabra de Dios. Los saduceos era la parte sacerdotal y eran muy poderosos económicamente, pero ellos, siendo los sacerdotes, no creían en los ángeles ni en la resurrección de los muertos. Entonces, curiosamente, contrario a lo que pues el Antiguo Testamento nos enseña, pero de alguna manera ellos habían tergiversado la palabra de Dios. Después el verso 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, si verdaderamente estás arrepentido, muestra arrepentimiento. El apóstol Pablo lo dice: el que hurtaba no hurte más. El que chismeaba ya no chismee más. El que mentía ya no mienta más. El que hablaba mal de otras personas ya no lo haga. Lo que está diciendo es: conviértase. De eso se trata el cristianismo. Un cambio de vida, un nuevo nacimiento y una vida agradable a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice el verso 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y es que muchos dan por sentado que porque son judíos ya son salvos, o porque son buenos ya son salvos, o porque han hecho buenas obras ya son salvos. Sin embargo, si no hay arrepentimiento y conversión en el Señor Jesucristo, no hay salvación. Así que, verso 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. En Juan 15, el Señor Jesucristo dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y después él mismo dice: porque el pámpano que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Lo mismo que dice en Mateo en las palabras de Juan. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y es verdad. Si usted tiene un árbol de manzanas que nunca da manzanas, ¿qué hace con él? Es infructuoso. Lo tiene que cortar, lo tiene que quemar y poner uno nuevo. Porque el que no da fruto, y aquí prácticamente el fuego representando lo que es el infierno. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, una vez el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles: levantad los ojos, mirad que la cosecha está lista para la siega. Rogad al Señor de la mies por obreros a su mies, porque ciertamente la mies es mucha
y los obreros pocos. Y entonces va a recoger el trigo que representa a los salvos. Y la paja, la basura que queda del trigo, eso es quemado, no sirve, no sirve. Y dice que es en un fuego que nunca se apagará, nuevamente el infierno. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. El Señor Jesucristo era un hombre sin pecado. Y cuando dice, dejemos que se cumpla toda justicia, recuerde que no había mandamiento en la ley de un bautismo. Pero el Señor quería ser referente a aquellas personas de identificarse con una causa, y esa causa es el reino de los cielos. La otra cosa en la cual el Señor quería hacerse patente es que Juan mostraría oposición y la gente sabría que Jesucristo es el Mesías. De hecho, en otros textos nos dice cuando ve al Señor Jesucristo, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es que Juan el Bautista, de alguna manera, sabe que Cristo otorgaría el Espíritu Santo a su iglesia, a su congregación. Así que Jesús quería cumplir de alguna manera con el poder presentarse públicamente delante de todos y también mostrar al Padre en esto. Mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Es decir, para Juan era complicado decir: espérate tantito. O sea, es al revés. Es al revés. De hecho, Juan el Bautista dijo: es necesario que él crezca, Jesús, y que yo mengüe. Pero ahora Jesús venía y diciendo: bautízame. Y Juan el Bautista dice: espérame, yo tengo que ser bautizado por ti. Yo quiero del poder de tu Santo Espíritu. Pero cumplamos toda justicia, para que no quede ninguna duda de que yo soy. Entonces Jesús le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y vea lo que dice el texto. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pasajes paralelos: Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Mateo 12:18, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. En el 17:5 de Mateo, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Marcos 9:7, entonces vino una nube que les hizo sombra, desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Lucas 9:35, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y entonces aquí tenemos una manifestación divina del poder de Dios, de la presencia de Dios,
y de la Trinidad. El Padre, el Espíritu descendiendo, el Padre en la voz, el Espíritu descendiendo como paloma y Cristo siendo bautizado por Juan. Allí, de alguna manera, implícita la Trinidad para aquellos como los testigos de Jehová que dicen que la Trinidad es idolatría, que son tres dioses, etcétera, etcétera. No es verdad. El Padre y yo, dijo Jesucristo, uno somos. Y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De una manera que quizás no entendamos. La Trinidad es complicada de explicar, pero la Trinidad está explícita e implícita en la Escritura. Allí la podemos encontrar. No la palabra Trinidad, pero sí al Padre, sí al Hijo y sí al Espíritu Santo. Así que, de alguna manera, lo que iba a pasar, esto de cumplamos toda justicia, tenía que ver con lo que Cristo haría en el mundo, por el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La función de Cristo es ser Salvador del mundo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esta era la justicia que Él iba a hacer. Dios en Cristo pagaría por los pecadores. Esto es sumamente importante. Y podemos ver, primero, gente yendo a Juan para mostrar arrepentimiento. Gente genuina, que quería una vida diferente, nueva. Pero también vemos a los saduceos y a los fariseos, y Juan los reconocía y les decía, hipócritas, serpientes, mostrad frutos de verdadero arrepentimiento. Y esto es aquellos que por compromiso, por el qué dirán, buscan a Dios. No son genuinos, no son salvos. Y después viene Jesús, el creador de Juan el Bautista, el creador de los cielos y de la tierra, para cumplir toda justicia. A veces creemos que nosotros podemos ser mejores que Jesús. Sin embargo, debemos entender que Jesús es un hombre perfecto, que nosotros somos imperfectos, que Jesús fue un hombre que nunca pecó y que nosotros pecamos todo el tiempo. Tenemos que entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nosotros debemos seguir ese camino, seguir esa verdad y seguir esa vida. No es normal que un creyente, que uno que se dice creyente, no se muestre como nueva criatura. Si somos hijos de Dios, nuestra vida tiene que cambiar. El apóstol Pablo lo enseña en sus cartas, pero el sentido común nos lo dice también. Imagínense, la mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio, que iba a ser apedreada, y llegaron estas personas, dijeron, la ley dice que la persona que sea encontrada en adulterio sea apedrada. Jesucristo escribe en tierra y después pregunta, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice que desde el mayor al menor se fueron yendo. Son conciencias acusadas. Lo curioso es que cuando Jesús ve que todos se van, se dirige a la mujer y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer dice, se han ido, Señor. Y después le dice el Señor, ve, ¿qué dice? No peques más. ¿Qué dice? No peques más. Es decir, no vuelvas a caer en el pecado. No vuelvas a cometer el mismo error.
El que hurtaba, no hurte más. El que mentía, no mienta más. El que defraudaba, no defraude más. El que levantaba falso testimonio, no lo haga más. El que llegó a matar, no lo haga otra vez. El Señor quiere nueva criatura. Por eso cuando vemos allí en la segunda de los Corintios, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Mi vida tiene que ser una vida nueva, una vida de gratitud, una vida cristocéntrica donde se muestra Jesús. ¿Sabe? En otro tiempo yo cantaba música del mundo, canciones del mundo. Y todavía están aquí en mi mente. Y a veces las escucho y revoluciona mi mente. Pero yo evito cantar. ¿Por qué? Porque yo quiero adorar a Dios y busco que en mi vida, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, que nuestro ser tiene que cantar himnos, cantos espirituales, salmos al Señor. No música de despecho, no música de antro, no música de cantina, sino que mis labios deben de honrar y glorificar al Señor. ¿Saben qué diferencia entonces habría entre un converso y un inconverso si los conversos no muestran el camino de la vida, de la verdad y de Jesús? Por ejemplo, si yo en otro tiempo fumaba, tomaba, me drogaba, etcétera, etcétera, y siendo cristiano lo sigo haciendo, ¿qué van a decir? ¿Cristiano? ¿Esos son los cristianos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Tiene que haber una vida transformada por Jesucristo, si no la persona tal vez no se salva. Gente que sigue hablando en doble sentido. Gente que sigue teniendo en su interior rencor, resentimiento. Gente que sigue hablando con malas palabras. Cuando la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación del cuerpo de Cristo. Cuando la Biblia dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta y no tememos a Dios y decimos palabras ociosas, ¿se da cuenta? Hemos mostrado verdadero arrepentimiento. El bautismo nos salva. El bautismo tampoco limpia, porque muchos creen que cuando se bautizan ahí se quedan los pecados, pero los pecados los limpia solamente la sangre de Cristo. Así que esto nos ayuda a reflexionar un poco de cómo estamos viviendo la vida cristiana. Cuando bautizamos a alguien, lo tomamos de la boca y de la nariz para sumergirlo, para que no le entre agua. Entonces, cuando lo sumergimos, le decimos muerto al pecado, resucitado para vida nueva. Resucitado para vida nueva. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo la vida nueva en Cristo Jesús? ¿O somos como antes? Somos iracundos, somos peleadores, somos personas que ofenden, que dicen malas palabras. ¿Qué diferencia hay? ¿Sabe? Yo puedo decirles que en mi vida hay diferencia, que no soy la persona que debería de ser, que tengo mucho que crecer todavía. Pero ya no hablo como hablaba antes en el pasado, y ya no hago las cosas que hacía en el pasado. Y quiero agradar a Dios. Y me cuesta, pero quiero agradar a Dios. Y le pido a Dios que me ayude, porque la vida cristiana no es fácil. Pero la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece.
Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Pidámosle ayuda a Él, porque solos no podemos. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor Jesús. Necesito de Él para poder vencer, no yo, sino Cristo en mí. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo ¿quién? Yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, por agradecimiento, por amor al que me amó, no quiero ofenderlo con mi pecado. Señor, ayúdame a no pecar contra ti. Quiero honrarte, quiero bendecirte, quiero darte gloria. Y esto de alguna manera es cumplir toda justicia. ¿Sabe? Si hoy se oyera una voz en el cielo, se podría decir de usted y de mí, ¿este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? ¿O este es mi hijo desobediente? ¿O este es mi hijo el chismosito? ¿O este es mi hijo el mentirosito? ¿O este es mi hijo el adúltero? ¿O este es mi hijo el fornicario? ¿O este es mi hijo el homicida? ¿O este es mi hijo el afeminado? ¿O este es mi hijo el lo que sea? ¿Saben? Examinemos nuestra vida y pidámosle a Dios perdón si estamos viviendo no como Él quiere, sino como nosotros hemos decidido. Y pidámosle perdón y pidámosle fuerza y ayuda para no pecar contra Él. Juan el Bautista quería ser bautizado por el Espíritu. Y cuando tú recibes verdaderamente a Cristo arrepintiendo de tus pecados, eres bautizado con el Espíritu y el Espíritu mora en ti. Y dice la Escritura, el apóstol Pablo a Timoteo, en 1:7 de Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, si queremos, no pecaremos. Si queremos, viviremos en santidad. Si queremos, honraremos a nuestro Dios. ¿Se acuerdan de Josué en el Antiguo Testamento ya? Cuando la tierra había sido entregada, Él les dijo, yo no sé vosotros, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál es tu decisión? ¿A quién estás sirviendo? ¿A tu carne o a Cristo? Es simple. Decide por la vida. Recuerden la paja, el árbol que no lleva fruto, será cortado y echado al fuego. La paja al fuego que nunca se apaga. Si eres salvo, amén. Si no eres salvo, te invito a que recibas a Cristo en tu corazón. Dile así en tu corazón. Señor Jesús, yo creía que era salvo, pero no doy fruto de verdadero arrepentimiento y te pido que me perdones. Me arrepiento de mis pecados y te ruego que me ayudes a vivir como es digno de un hijo tuyo y que pueda complacerte con mi vida. Sálvame, Señor, limpia mi corazón. Creo en el Señor Jesús, creo en su sacrificio y creo en la transformación de mi vida para tu gloria y honra. Y en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hemos llegado al final de este estudio. Espero que sea de bendición para su vida, de refrigerio, de desafío para la gloria de Dios. Vamos a terminar orando a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias porque tú tocas las fibras más sensibles de nuestra alma. Te ruego, Señor, que limpies nuestro corazón, que examines, oh Dios, nuestros corazones y nuestros pensamientos, que nos indique si en él
si en ellos hay camino de perversidad. Pero guíanos, no nos dejes allí, Señor, sino perdónanos, límpianos, guíanos a pensar lo justo, lo recto, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud, Señor. Ayúdanos a mostrar frutos de verdadero arrepentimiento y no ser hipócritas como los fariseos, serpientes. Señor, gracias por tu palabra. Te ruego por mis hermanos, que los fortalezcas, que los ayudes y que ellos puedan saberse verdaderos hijos tuyos, para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, y en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar este tiempo con nosotros. Recuerde, próximo domingo vamos a estar subiendo un estudio, el capítulo 2 de Daniel, un capítulo bastante interesante. Y recuerde que los miércoles estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Sin más, que Dios les bendiga. Recuerde, si no se ha suscrito, suscríbase. Hasta la próxima. Gracias y bendiciones.